¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Gobierno Presente. En el día de hoy con el delegado presidencial provincial de Aysén, don Jorge Díaz Guzmán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, delegado? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de estar acá nuevamente para poder conversar con nuestros televidentes en esta noche de viernes. Claro que sí. Una semana importante para los pueblos originarios, para el cambio de ciclo, para las culturas indígenas, ancestrales, ¿no es cierto?, donde le ha tocado participar y estar muy cerca de aquello. Sí, estuve en dos actividades con los pueblos originarios. Es una fecha muy importante, no solamente para los pueblos originarios nuestros, sino que para los pueblos ancestrales del planeta. Las primeras civilizaciones humanas siempre detectaron estos fenómenos astronómicos, ¿cierto?, que generan estos ciclos de vida. Y para nuestros pueblos originarios, en el caso nuestro acá en Aysén, para la comunidad huilliche, naturalmente que es muy relevante porque efectivamente comienzan nuevamente, nos empezamos a caminar hacia el sol, por lo tanto es época de preparar los suelos para las cosechas, o para las plantaciones, mejor dicho, precisamente para las rogativas, ¿cierto?, para que haya un nuevo ciclo mejor. Y eso es una convicción de nuestros pueblos originarios de muchos y muchos años. Así que nosotros nos sumamos a ello, por supuesto. Es importante cómo se va abriendo el enfoque de interculturalidad a propósito de la propuesta entre el Ministerio de Salud, representada por el Hospital de Aysén, y los pueblos originarios de Puerto Aysén, de la comuna de Aysén, para poder ir integrando la medicina natural en base a las plantas nativas, a la vegetación, y es un trabajo que de alguna manera comienza a sincronizar con esta otra mirada que ingresa a lo tradicional. Fíjate que el fenómeno cultural que vive el país, que en otras partes del planeta más desarrollado se vivió, como en el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, fundamentalmente ahí hay buenos ejemplos. Y en el caso nuestro, cuando hace, diría yo, 30, 40 años atrás, los pueblos originarios eran prácticamente escondidos. Y ellos mismos, de alguna manera, veían esta discriminación absoluta que había respecto de ellos. Sin embargo, este último tiempo, y también debido a la cantidad de información que todos tenemos y la valoración que debemos tener de estos pueblos originarios, ha ido cambiando eso tanto así, y estuve en un colegio, por ejemplo, donde se enseña el lenguaje, el idioma. Antes se le decía de manera despectiva algo así como el dialecto, y la verdad es que no existen los dialectos, lo que existen son idiomas que han estado postergados por el idioma predominante, que en el caso nuestro ha sido el español. Pero los pueblos ancestrales tienen su propio idioma y eso hoy día se valora y es parte de nuestro acervo cultural como país. Y en el caso de la medicina, naturalmente, si mucho antes que llegara la medicina occidental, los hospitales y toda la logística que tiene un hospital, los pueblos originarios se enfermaban y se sanaban con sus propios experiencias respecto de las cosas que tenían en su medio, y muchos de nuestros medicamentos precisamente provienen de esas hierbas medicinales. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es valorar la experiencia de nuestro pueblo originario, en este caso con este convenio o este protocolo de acuerdo con el Hospital de Aysén, es que esa experiencia en algunas áreas de la medicina se va a usar esa experiencia ancestral para muchas enfermedades cutáneas, me decía ahí el director del hospital, y otras que tienen que ver, y las abuelitas cuántas veces nos han dado el yuyito, ¿cierto?, para el dolor de guata o para ciertas enfermedades del invierno. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es rescatar esa tradición y esos valores que tienen nuestros pueblos ancestrales. Una mirada y un enfoque desde el gobierno. Eso es lo principal, porque no solamente, porque estos son fenómenos culturales,
Pero si no hay una política pública, una decisión política detrás de eso, y el presidente lo dijo muy claro cuando se firmó este pacto por la paz, ¿cierto? A propósito del conflicto que tenemos más de 500 años en la zona, macrozona sur, evidentemente que pone en el centro nuevamente esa conversación. Cuando los estados, cuando las autoridades máximas del país, en este caso el presidente de la República, Gabriel Boric, toma esa medida, ¿cierto? Yo recuerdo que incluso hacían mofa de su encargada de protocolar porque se vestía como una representante del pueblo Rapa Nui. Eso es valorar nuestras culturas antes de los orígenes de la República. Y por lo tanto, esta decisión política de valorar nuestros pueblos ancestrales nos hace bien como sociedad. Muy bien, gobierno presente, y nuestro saludo, por supuesto, afectuoso, de respeto y consideración hacia todos los pueblos originarios, especialmente los de nuestra provincia de Aysén. Un país más descentralizado es uno de los ejes en la política del gobierno que se puede mirar desde distintas aristas, pero esta semana usted estuvo con el delegado regional presidencial, don Rodrigo Araya, y el Seremi de Obras Públicas en una intervención o reposición que casi en tiempo récord o muy eficazmente le devolvió la conectividad a un sector de Villa Mañiguales. Cuéntenos por favor acerca de esa experiencia. Bueno, descentralización no significa solamente que los territorios tomen sus decisiones colectivamente con autoridades electas por los ciudadanos de las distintas comunas o regiones. Descentralización también significa que la política pública llegue a todos los rincones del país independientemente cuán aislados estén. Porque siempre se habla, en el caso de la región de Aysén y específicamente de nuestra provincia, nuestra comuna, que el centro del país, incluso está como instituida el nivel central. Yo escucho muchas veces en las reuniones que tenemos con nuestros vecinos, incluso con autoridades, dice, es que eso lo decide el nivel central. Y luego viene la regionalización, ¿cierto?, con autoridades electas, y dicen, no, pero es que todo se lo lleva a Coyhaique. Entonces, la descentralización no es solamente respecto de dónde está el núcleo del poder, como podría ser la capital del país, sino que también respecto de la capital de la provincia, o sea, de la región primero también, luego de la capital de la provincia. Entonces, cuando se actúa rápidamente en una localidad pequeña, aledaña a Mañiguales, y se da una solución, porque ahí vivían 15 familias, 20 familias, que requería conectividad, porque la naturaleza, ¿cierto?, con la fuerza del agua, se había llevado un puente que para ellos es vital, poder transportar a sus alumnos al colegio, sus mercancías, los adultos mayores al médico, en fin. Eso significa descentralización. Llegar con la política pública, con la acción del Estado en este caso, de manera oportuna, independientemente de donde se viva. Y nosotros tenemos esa instrucción del presidente de la República y por lo tanto no estamos haciendo más que cumplir con el mandato del presidente de la República. Conozcamos cuáles fueron entonces las reacciones de los protagonistas de esta historia, pobladores de la localidad, don Juan Jara, don Hugo Pacheco y por supuesto nuestra primera autoridad regional, el delegado presidencial Rodrigo Araya. Bueno, estamos hoy día aquí restituyendo el tránsito donde don Juan y don Hugo nos decían justamente lo importante que es tener la conectividad, porque hay más de 15 familias que viven en este sector, pero además justamente el periodo donde tienen los animales, donde tienen que hacer movimientos, tanto animales como los alimentos para ellos, y también hay niños pequeños y hay adultos mayores. Aquí estamos con nuestro Seremi de Obras Públicas y con el director de Vialidad también, don Patricio Sangüesa y don Rezo Sanders, que estuvieron trabajando en esto. Nos acompaña también don Jorge Díaz, el delegado presidencial provincial, que también estuvo atento a todo lo que estuviera sucediendo aquí en este sector. Y lo más importante es que el evento
momento la caída del puente fue el día 8 de junio y estamos a 22 de junio y ya lo pudimos restituir el tránsito. Eso es un trabajo excepcional, un trabajo muy rápido con esta estructura modular, así es que nuestras felicitaciones a toda la unidad de vialidad que trabajó en esto y que justamente trabajaron con premura por que esas son lo que nos dice nuestro presidente, nuestro gobierno. Hay que trabajar en la urgencia que tienen las personas para poder mejorar, en este caso, la conectividad y darle la calidad de vida que merecen a todas las familias que viven en este sector de Mañiguales. Bueno, es un puente mecano modular de 30 metros que viene a restituir la conectividad del sector de la ribera norte del río Mañiguales. Nos alegramos, venimos a entregar esta obra a la comunidad de ribera norte del río Mañiguales, a restablecer las condiciones de vida cotidiana, las facilidades que tienen que tener para la producción, ¿no es cierto? Es una área ganadera eminentemente. Y también a felicitar a nuestros equipos de vialidad de la administración directa que han estado a trabajar sin cesar durante días feriados, fines de semana, ¿no es cierto? En realidad mucho, y estamos muy agradecidos porque es toda la conectividad que tenemos nosotros para sacar nuestros materiales, niños a la escuela, todo lo que significa el progreso o la vida diaria. Y por la rapidez, también agradecido de las personas que hicieron posible este trabajo tan rápido, los puenteros, toda la gente de vialidad. No se puede nombrar a nadie porque fueron muchos los que estuvieron preocupados de este sector. Así que sería gracias a todos. Nosotros yo creo que ha sido una maravilla y muy rápido este puente, 2 o 3 días que salga, y ha sido, yo creo, lo mejor con la gente muy buena, trabajó muy bien y que salgan 2 o 3 días. Pudimos sacar ya un vehículo, sacar una mercadería, vender nuestro producto fácilmente. Ahí estaban los testimonios, delegado, y a propósito de la conexión y la explicación que da usted respecto de la descentralización, la conectividad es más que caminos, es más que reparación de puentes. Están los pequeños aeródromos en nuestra provincia, las caletas pesqueras, los muelles. ¿Cómo se ha estado trabajando desde esa perspectiva en nuestra provincia, dicen al respecto? Claro, la conectividad antes era un punto con otro, ¿cierto? Y había que hacer una huella, una ruta, un camino, una carretera. Hoy día también la conectividad es trasladarse en el menor tiempo posible de un lugar a otro, y eso requiere logística, y eso requiere infraestructura. Nosotros tenemos, entiendo, más de 22, 23 aeropuertos, aeródromos pequeños en nuestra región y en nuestra provincia, muchos de ellos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una pista de aterrizaje en Laguna San Rafael, tenemos una pista de aterrizaje pavimentada en Islas Huicha, tenemos también un aeropuerto que es el más, con el mayor tráfico de la región, que está en Melinca, ¿cierto? Y bueno, y en La Junta y en Puyuhuapi, ahí cerca de las termas de Puyuhuapi, también hay un aeropuerto, un aeródromo. En Puerto Cisne también está en un proceso de estudio para su mantención. Es decir, todas las localidades requieren, sobre todo para a veces emergencias, ¿cierto?, de salud, tener una pista de aterrizaje. Pero no solo eso, sino que también tenemos que tener locaciones donde se pueda posar un helicóptero, ¿ya? Entonces, claro, la conectividad, los caminos, las rutas son importantes, el internet y las telecomunicaciones, por cierto, pero también esta conexión rápida entre personas, en este caso a través de una red de aeródromos en toda la provincia. Y eso hoy día no solamente se están manteniendo, sino que se están revisando, sino que se están modernizando, y eso significa que así como avanza la tecnología de la aeronavegación, los aeródromos, que son en principio muy precarios, ¿cierto?, una pista, la máquina que pasa, un cerco para que no se metan los animales, y con eso bastaba.
Hoy día no, hoy día necesitamos que esas pistas estén pavimentadas, necesitamos algún aparato tecnológico que mida la velocidad del viento, algunos indicadores. Iluminación. Iluminación, por ejemplo. En el caso de Melinca se repuso también la iluminación porque hay más de 30 vuelos diarios, más que en Balmaceda. Entonces, eso requiere también inversión pública, requiere recursos del Estado, y ahí volvemos con nuestra reiterada argumentación, por qué los estados, los gobiernos necesitan más recursos de quienes generan riqueza. En el caso de Melinca, que duda cabe que la pesca y la acuicultura generan esos 32 vuelos, 35 vuelos diarios, pero esos 32, 35 vuelos diarios están en función de una industria exitosa, como la acuicultura o los productos del mar, que son muy requeridos en los grandes mercados mundiales, como el erizo, por ejemplo. Entonces, si esa industria, si esa actividad económica que se saca de las entrañas de nuestro mar, no generan distribución de la riqueza vía impuestos, vía otros gravámenes, naturalmente estamos haciendo mal las cosas. Entonces, cuando el gobierno dice hagamos un pacto fiscal respecto de los impuestos que necesitamos para generar mayor desarrollo, mayor bienestar en la población, ahí hay una demostración de que sí se puede generar esta conversación entre un sector económico y una necesidad que requiere tanto ese sector económico como la comunidad que ahí vive. A propósito de las discusiones presupuestarias, donde por lo general la norma indica que las necesidades son muchas y los recursos siempre son escasos, ¿cómo se enfrenta estratégicamente, delegado, la idea de que los fondos regionales que percibe la región no vayan en demasía a poder cubrir, por ejemplo, un área tan importante como lo es obras públicas, que por lo general se lleva una buena parte o se llevaba una buena parte de los fondos? El sector que tiene mayor inversión siempre es obras públicas, sobre Exacto. todo en una región que aún está en su etapa de equipamiento. Nosotros vivimos en el siglo XXI, pero desde el punto de vista del desarrollo de la región, todavía necesitamos reponer puentes, necesitamos renovar carpeta, pavimentar la Ruta 7, y ahí hay una medida súper importante a propósito de lo que tú señalas. Fíjate que históricamente el gobierno regional, cuando se crearon los gobiernos regionales y este famoso Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNR, que mucha gente hoy día dice, bueno, vamos al FNR, ¿cierto? Este fondo que se creó como compensatorio, es un fondo compensatorio para el desarrollo de las regiones. Así fue concebido cuando se creó este fondo. Y siempre, como había que avanzar más rápido, Obras Públicas decía, oye, mire, al ritmo del presupuesto mío, 1.200 kilómetros de camino pavimentado nos vamos a demorar mucho tiempo. ¿Qué le parece si hacemos un convenio de programación? Le decía el ministro de la época al intendente o a la gobernadora en este caso, para que yo pongo tanto y usted pone tanto y así avanzamos un poquito más. Y el gobierno regional concurría con esos recursos para pavimentar unos kilómetros más de la Ruta 7 o Carretera Austral. Bueno, el gobierno del presidente Boris dijo, eso es injusto. Porque desde Arica hasta Puerto Montt, la Ruta 5 famosa, la carretera panamericana como se llamaba antes, ha sido pavimentada con recursos del Estado Nacional, no de cada una de las regiones que conforman desde Arica a Puerto Montt. ¿Y por qué nosotros teníamos que pavimentar nuestra camino estructurante? Eso es lo que yo me imagino reflexionó el presidente, dijo, bueno, eso es injusto. Y él, un hombre de regiones, dijo, bueno, esta vez, desde este momento, va a ser el Estado Nacional quien va a concurrir con esos recursos para avanzar en la pavimentación y en los puentes definitivos que requiere la Ruta 7 hasta Villa O'Higgins. Entonces, con eso se liberan recursos regionales, que puede ser en este caso por la gobernadora, que lo hace bien, distribuir esos recursos en cuestiones que son más necesarias desde el punto de vista de la logística local que este camino estructurante, que sin duda es importante, porque en sí mismo es un producto turístico y que genera un flujo muy importante. Pero esta decisión, también política, también desde la reflexión del Estado, dice, oiga, es injusto que la Patagonia occidental nuestra aquí en la región de Aysén sean los propios habitantes que este fondo que es compensatorio lo usemos en pavimentar la carretera estructurante. Por lo tanto, desde ahora es el Estado Nacional el que asigna esos recursos.
Gobierno presente junto al delegado presidencial provincial de Aysén, don Jorge Díaz Guzmán. Estamos en pleno invierno, ya solsticio de invierno, cambio de ciclo, de estación, y estamos viviendo ciertamente una alerta preventiva respecto de las enfermedades respiratorias, el virus sincicial, la influenza y los cuidados y autocuidados que deben tener las personas y las familias. Queremos invitarles, a usted también, delegado, a ver estos importantes consejos que nos entrega la doctora Ana Becerra del Servicio de Salud de Aysén para tener en cuenta algunas recomendaciones no farmacológicas que nos pueden ayudar a sortear este invierno 2023. Hola, quería contarles de algunas medidas no farmacológicas que son útiles para el cuidado de los niños que están cursando con un resfrío común en la casa, considerando este contexto de aumento de las enfermedades respiratorias virales del invierno. Importantísimo es la alimentación. La alimentación tiene que ser con cosas ojalá frescas, no industrializadas, cosas naturales, evitando el exceso de proteínas, dando abundante líquido, no obligar a comer a los niños, porque si no van a vomitar, y comida generalmente liviana, frutas, verduras, batidos, etc. Otra cosa importante es el cuidado del calor, tanto el calor físico, cuidando los cambios bruscos de temperatura, el calor excesivo, abrigando bien los pies y las manos, el cuello, pero también importante el calor afectivo, como apapachar, regalonear, no dejar solo a los niños cuando están con fiebre, por ejemplo, y tener un ambiente de tranquilidad, quietud y calma. Otra cosa importante, obviamente, es la ventilación, ventilar en los espacios. Si es que no está contaminado, mantener un poquito las ventanas abiertas. Si está contaminado, lamentablemente hay que cerrar las ventanas. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones de las medicinas integrativas para el cuidado de los niños cursando con una enfermedad respiratoria viral, que son muy importantes para dar un apoyo fisiológico a la inmunidad y a las defensas contra los virus y que van a favorecer el desarrollo de nuestros hijos. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Y ahí estaban las recomendaciones del Servicio de Salud. Es importante autocuidarse, delegado. Sin duda, por ahí parte la buena salud, por ahí parte el cuidado de la familia. Es ahí donde debemos poner hincapié. Si tenemos uno de nuestros integrantes enfermo con gripe o con esta influenza, bueno, usemos todos mascarilla dentro de la casa, ¿ya? De tal manera que no nos contagiemos todos. Ventilemos, ¿cierto? Cada cierto rato, sabemos que por las temperaturas siempre están todas las puertas bien cerraditas, con calefacción, a lo mejor que sea la más sana de las calefacciones que podamos. A veces no se puede, pero bueno, hay medidas paliativas como esto de ventilar, de andar con mascarilla, de si hay que enviar a los niños al colegio, bueno, sea en esas condiciones. Nuestros adultos mayores, si no tienen que salir y uno le puede ir a hacer el trámite, bueno, que se quede en casa. En fin, el autocuidado es fundamental. No solamente en esta crisis sanitaria, sino que también cuando salimos de paseo, ¿cierto? Cuando no manejar a exceso de velocidad, no exponerse al riesgo, en definitiva. Yo creo que eso es fundamental. Para poder sortear un invierno crudo como el que estamos viviendo, a veces hay que comprar medicamentos, hay que también invertir en calefacción, y el gobierno ha efectuado anticipadamente un incremento del bono invierno. Claro, no solamente el bono invierno, que ya es un aporte importante para muchas familias, doblar ese aporte de 60 a 130 y tanto, sino que también, oiga, si usted es FONASA y está en el hospital copago cero, claro, no tiene que ir a comprar un bono. Si usted va al hospital, no tiene que comprar un bono. Eso es una ayuda. Y ese es el estado de, comillas, de bienestar al cual debemos aspirar. Y eso no tiene que ver con regímenes que a veces se hacen caricatura. El estado de bienestar más de excelencia que se puede exhibir puede ser Noruega, puede ser Suecia, puede ser Finlandia, Canadá. Estado de bienestar. No son países de un color determinado.
No con los políticos se refiere, ¿no es Sí, cierto? claro, a eso me refiero, porque hay cierto sesgo respecto del concepto de estado de bienestar. El estado de bienestar, hay muchos que hacen mofa de eso y dicen, que la gente quiere todo gratis. Sí, pero la gente quiere todo gratis, aquellos derechos que son básicos, que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No tiene por qué una persona que se enferma y porque no tiene dinero seguir enfermo. O que porque no tiene dinero no tener una buena educación. O porque no tiene dinero no ser profesional. O porque no tiene dinero no tener una casa. Es decir, ese es un estado de bienestar, donde el Estado se hace cargo de esas cosas que son básicas, que no puede otro ser humano, si hay seres humanos que tienen muchas casas, y eso no significa que le vamos a quitar las casas a quien tiene muchas casas. En su derecho está, generó riqueza para ello, sino que esa riqueza, a través de distribución de esas utilidades, de esas riquezas, se puedan asignar recursos para esas políticas públicas. ¿Por qué ha costado tanto eso, delegado, en nuestro país? Bueno, yo creo que por una parte hay cierta reticencia a compartir, a colaborar con el otro, a ponerse en el lugar del otro. Y las sociedades como las que nombraba hace un rato, de Europa Central, Europa del Norte, ellos, a propósito de cruentas guerras, a propósito de hambrunas, a propósito de muchas experiencias humanas, al límite, han logrado entender que si no se colabora entre todos, no se crece, no se vive en armonía. Y por lo tanto, cuando uno dice hay que poner un impuesto a la minería o a cualquier otra actividad que usa los recursos naturales, como los combustibles, por ejemplo, en algunas partes, bueno, eso quiere decir de que soy egoísta con el otro, y lo que se requiere en una sociedad es vivir en comunidad de la mejor manera posible, y cuando esos derechos que son básicos de cualquier ser humano son satisfechos por la solidaridad en términos de distribuir una determinada riqueza, genera un estado de bienestar, y eso genera un mejor entendimiento entre las personas que viven en esa comunidad. Y eso es lo que aspiramos. Si no es además es como un derecho ético de la civilización en la cual estamos. Si hoy día tenemos toda esta tecnología que yo me permito usar para poder hablar con usted ahí en su casa, bueno, eso es producto de la inteligencia humana. ¿Y cómo la inteligencia humana no va a entender que debemos vivir en comunidad y en solidaridad con esas cosas que son básicas? Si nos está pidiendo de que los impuestos se gasten en que todos tengamos un iPhone o que todos tengamos un Ferrari. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cosas que son necesarias para la vida digna de las personas. Muy bien, muy interesante reflexión, delegado. Lo invito a hablar de seguridad pública para seguir avanzando. Otro bien social. Otro bien social y necesario. Y necesario, claro. ¿Qué se está haciendo en esta política de gobierno? Bueno, hay una gran preocupación. Nosotros sabemos que en las grandes ciudades en nuestro país también, por supuesto, y en nuestra región con menor intensidad, pero es preocupante, y en nuestra provincia también hay indicadores que nos preocupan. Y eso requiere también acción del Estado. Si la seguridad no la podemos comprar en el supermercado, no la podemos proveer desde el sector privado, no existe la industria de la seguridad, salvo en estas alarmas y qué sé yo, pero desde el punto de vista de la institucionalidad, el policía que nosotros llamamos cuando tenemos una emergencia, ¿cierto? O la investigación que se requiere en un laboratorio especializado, lo tiene que hacer una policía especializada, que la tiene que formar ¿quién? El Estado, en una academia, ¿cierto? Formar un oficial de policía son 4 años, es como formar un ingeniero, ¿ya? Una carrera. Es una carrera, y eso requiere especialización, y eso requiere tecnología, y eso requiere recursos. Entonces, estamos preocupados de eso. Y es por eso que $1.500 millones, lo hemos dicho quizás en otras oportunidades, eso es mucha plata para un país pequeño como el nuestro. Por supuesto se pone el foco en los lugares donde ese fenómeno es más complejo, el narcotráfico, ¿cierto? La trata de personas, el crimen organizado. Eso hay que combatirlo desde el Estado, ¿ya?
Entonces, estamos preocupados de eso, estamos viendo cómo incorporar policías que estén en lista 1 y que estén todavía en edad de poder colaborar con las policías para que se reintegren. En fin, se están tomando una serie de medidas, renovando el material vehicular, en fin, cosas que también requieren recursos. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay bienes sociales que tiene que proveerlo el Estado, cualquiera sea el gobierno. Pero si un gobierno tiene más sensibilidad con esos bienes sociales, va a tomar la decisión política de hacerlo. Aumentar el gasto en educación, en salud, en seguridad, en cultura, en acceso al deporte. Eso requiere una decisión política de un Estado que mira a la sociedad de otra manera. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente Boric y nuestro gobierno tiene que ver con eso, de mirar que esos bienes sociales no los va a proveer el mercado. Tenemos que hacernos cargo todos juntos. Y por eso a veces nos cuesta avanzar, pero estamos haciendo los esfuerzos para que los recursos lleguen a fortalecer esos bienes sociales que requerimos. Hoy día hay una comisión de constituyentes precisamente discutiendo estos temas. ¿Cómo nos organizamos como sociedad respecto de estas cuestiones que son básicas? Eso es lo que es la Constitución. Se nos acaba el tiempo, delegado presidencial. Y fíjese que me voy a salir del libreto. A ver. Yo sé que a usted le gusta mucho la lectura. Claro. Y las conversaciones siempre son interesantes en la reflexión. ¿Se animaría a poder recomendar un libro a nuestros auditores a propósito de la cosa pública, a propósito de todas estas ideas que estamos compartiendo? Yo me atrevería a recomendar una lectura así como en comunidad, así en la casa, respecto de nuestra civilización, porque yo creo que nosotros estamos insertos hoy día en una aldea global, como dicen algunos, y eso tiene que ver con entender desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de las relaciones de poder. Y yo creo que hay un autor que se llama Yuval Noah Harari, que es un pensador contemporáneo, muy joven por lo demás, y tiene un libro que se llama De animales a dioses, que él genera una figura al iniciar su libro, dice 70.000 años donde el ser humano corre tras el conejo, es decir, la alimentación, y arranca del león, es decir, no ser presa de otro. Esa es como la figura del ser humano en estos 70.000 años. Y este libro tiene dos versiones. Tiene una versión para los adultos y gente común y corriente, y también tiene una versión para niños, con unos dibujos muy parecidos a lo que estaban, cómo se determinaban o se mostraba la cultura de los bretones, ¿cierto? Desde Obelix y Asterix. No sé si yo alguna vez... Más ilustrativo y más pedagógico. Más pedagógico. Okay. Yo creo que con esas dos textos yo creo que podemos entender un poquito mejor el tiempo en que vivimos. Bien, pues se le agradece entonces esa recomendación de animales a dioses. No estaba en el libreto, si es que usted lo encuentra por allí en alguna librería, léalo. Seguramente va a sacar más de alguna positiva reflexión. Ahí se lee. Exactamente. Nos vemos la próxima semana en Gobierno Presente. Muchas gracias. Buenas noches.